Fuentes del derecho. Contenido. Fuentes del derecho. Fuentes formales. Fuentes materiales. Fuentes históricas. Importancia de las fuentes del derecho. Fuentes del derecho. Son todos aquellos acontecimientos a partir de los cuales se originan las normas. Recordemos que una de las dimensiones bajo las que se estudia el derecho es como un fenómeno social, resultado de las interacciones que se dan entre las personas al organizarse para vivir en comunidad. Aristóteles, un famoso filósofo griego, denominó al hombre como un animal político, es decir, que necesitaba vivir en sociedad y que para ello resultaba necesario crear normas jurídicas que regularan dicha convivencia. Cada sociedad tiene un contexto social, político y moral distinto, por lo que el conjunto de normas jurídicas, es decir, los ordenamientos jurídicos que tenemos en el mundo, son diversos, tanto en su forma como en su contenido. Para estudiar el surgimiento de las normas, analizaremos la doctrina de las fuentes del derecho. Se les llama fuentes pues son todos aquellos hechos, tanto de la naturaleza como del hombre, de los que brotan las normas que conforman un sistema jurídico. Para poder entenderlas mejor se han clasificado en fuentes formales, materiales e históricas. Revisemos cada una. Fuentes formales. Se les llama así porque para su creación es necesario un proceso establecido en la misma ley. Son normas que por lo general se encuentran en un soporte escrito. Las principales fuentes formales son: A. La ley. Normas creadas por la autoridad estatal a través de sus órganos legislativos. Para que una norma tenga carácter de ley, debe cumplir con los siguientes requisitos. Ser general. Contemplar a todos los individuos que realizan la conducta establecida en la norma y que se encuentran en un determinado tiempo y territorio sin excepciones. Ser coercitiva. El Estado tiene la fuerza para imponer sanciones en caso de su incumplimiento. Ser abstracta e impersonal. No se emite para regular casos particulares ni está dirigida a individuos específicos. Un ejemplo es nuestro actual Código Penal Federal, ya que cumple con todos los requisitos para ser ley. 1. Aplica para todos aquellos que realicen un delito en territorio nacional o que impliquen a un mexicano. 2. Contempla sanciones para cada delito descrito en él y además establece la autoridad responsable de aplicarla. 3. Está redactada sin hacer alusión a una persona o a un caso particular, tal como lo vemos en el siguiente artículo. Artículo 123. Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa de hasta 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria. B. La costumbre. Es una de las fuentes más antiguas de derecho. Se trata de prácticas comunes que al ser realizadas de manera reiterada por una comunidad, se transforman en obligatorias y por lo tanto en fuente de derecho. En nuestro país se reconoce el artículo 2 constitucional que rige los usos y costumbres. Un ejemplo es cuando una comunidad indígena elige a sus representantes de manera tradicional y no con la ley electoral. C. La jurisprudencia. Es la aplicación de la ley por parte de los jueces para la solución de casos concretos, así como la interpretación de preceptos constitucionales. Se realiza cuando se resuelven puntos no definidos claramente por la ley o ésta omite algo. D. La doctrina. Es el resultado de lo que determinan los juristas o estudiosos del derecho. Por ejemplo, la teoría tridimensional del derecho. E. Los principios generales del derecho. Derivado de todas las fuentes anteriores, se han desarrollado preceptos generalizados que subyacen a las normas jurídicas y son aceptados por la comunidad. El principio de primero en tiempo, primero en derecho, es un ejemplo que respetamos incluso en nuestra vida cotidiana al hacer una fila. Fuentes materiales. También conocidas como fuentes reales. Son todos los hechos, tanto de la naturaleza como del hombre, que tuvieron un impacto en el mundo jurídico para crear o transformar las normas. La Revolución Mexicana es un ejemplo, pues transformó el sistema jurídico mexicano desde su raíz constitucional. Las innovaciones en tecnología también han generado nuevas leyes. Incluso hechos naturales como la pandemia de COVID-19 crean y modifican leyes. Fuentes históricas. Se refieren a todos aquellos documentos o vestigios en los que podemos encontrar normas que en un momento determinado de una comunidad jurídica se aplicaron. El Código de Hammurabi es un ejemplo de la primera ley escrita que conocemos como humanidad. La legislación derogada, es decir, que ha dejado de tener efectos jurídicos de un país, también es una fuente histórica. Importancia de las fuentes del derecho.
Estudiar y poder identificar las diversas fuentes del derecho nos ayuda a conocer mejor la ley que nos rige en la actualidad, los contextos y procesos históricos culturales, sociales, políticos e incluso económicos que han transformado un sistema jurídico, así como todos aquellos medios de los que podemos tomar información a la hora de estudiar o solucionar un conflicto a la luz de las normas y conceptos jurídicos que los rodean. Repasemos los contenidos de la lección. Vimos cuáles son las fuentes del derecho, así como su clasificación, formales, materiales e históricas. Las fuentes formales son las que se crean en un proceso formal, entre las que se encuentran la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Las fuentes materiales son todos los hechos que tuvieron un impacto en el mundo jurídico para crear o transformar las normas, como la Revolución Mexicana o el COVID-19. Y las fuentes históricas son los documentos o vestigios en los que podemos encontrar normas que en un momento determinado de una comunidad jurídica se aplicaron. Un ejemplo claro es el Código de Hammurabi. Por último, vimos que las fuentes del derecho nos ayudan a tener un conocimiento más profundo del surgimiento del derecho y su contextualización. Repasa los contenidos de la lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta Unitips y pasa a la siguiente lección.